Hola, querido amigo, querido hermano, que Dios te bendiga mucho en este día tan lindo, en el Día del Señor. Feliz domingo para vos, para tu familia. Qué bueno es poder reencontrarnos nuevamente para compartir un tiempo de reflexión bíblica, de reflexión espiritual para cada uno de nosotros, que es algo tan necesario, tan indispensable para nuestra vida, poder recibir el alimento espiritual que viene de Dios a través de su palabra. Así que un placer saludarte en este domingo, deseando que el Señor te bendiga grandemente, que pases una hermosa jornada junto a tu familia y una hermosa jornada buscando del Señor. En este día quiero compartirte una historia real que ocurrió el día 16 de abril de 1947, y el título de esta historia se llama El desastre de Texas City. El desastre de Texas City. Dice la historia, este acontecimiento, que ese día, el 16 de abril de 1947, había en el puerto de Texas City tres grandes barcos, tres grandes buques. Uno de ellos se llamaba SS Grand Cam y tenía una enorme cantidad de nitrato de amonio, 2.500 toneladas de nitrato de amonio. Es un nitrato es altamente inflamable, altamente explosivo, y estaban los tres buques grandes, enormes ahí parados en el muelle de Texas City, y en medio de toda esa situación hubo un marinero que nadie sabe quién fue, que nadie sabe su nombre, pero aparentemente hubo un marinero que se paró en un lugar donde había un gran cartel que decía prohibido fumar. Prohibido fumar. Y este marinero se puso ahí seguramente en un tiempo de descanso, seguramente en un tiempo de relajación, seguramente en un momento donde él quería tomar un poquito de aire y poder estar un poquito tranquilo, y se puso debajo del cartel ahí donde decía prohibido fumar y encendió su cigarrillo. Luego de haber fumado ese cigarrillo, dicen los investigadores que probablemente este hombre arrojó la colilla en algún lugar del buque, y en ese lugar donde había nitrato de amonio, comenzó a producirse un pequeño incendio, una pequeña llama, que con el correr del tiempo se fue propagando y produjo una enorme catástrofe, una gran explosión en este buque que se llama SS Grand Cam. Esa explosión, dicen los expertos, que fue el accidente industrial más mortífero de los Estados Unidos, de la historia de los Estados Unidos. Y algunos relatan y dicen que ese accidente o ese incidente fue una de las mayores explosiones no nucleares. Una de las mayores explosiones no nucleares. ¿Qué pasó en esa explosión cuando explotó por el aire este buque SS Grand Cam? No solamente explotó ese buque, sino que además produjo una enorme explosión en los otros dos buques que también estaban allí en el muelle. También los otros buques tenían elementos explosivos, y fue una explosión en cadena. Hubo un total de más de 550 muertos y más de 8.405 víctimas en aquel día. Además de eso, todo el gasto económico, además de eso, todo lo que se rompió, los edificios cercanos, además de todo lo que se destruyó a través de esa explosión, realmente fue una tremenda catástrofe aquel 16 de abril del 1947 en Texas City. Esto lo pueden ustedes buscar ahí en su computador, en algún buscador de internet, y van a ver que fue realmente una terrible catástrofe. Fue una de las mayores explosiones no nucleares y uno de los peores desastres que hubo en la historia de los Estados Unidos. Y uno dice, pero ¿por qué pasó esto? ¿Cuál fue la situación? ¿A raíz de qué sucedió esto? Y esa respuesta tiene que ver con el mensaje de esta tarde. El mensaje de esta tarde está orientado para que podamos pensar que por la simple y sencilla desobediencia de un marinero, de un hombre, al fumar en un lugar que no debía fumar, que estaba prohibido fumar, a fumar en un buque que tenía esta carga explosiva, 2.500 toneladas de nitrato de amonio, la desobediencia de ese hombre produjo una terrible catástrofe aquel día, donde muchas personas inocentes murieron,
donde muchas personas sufrieron heridas, donde se destruyeron 3 buques y un montón de cosas alrededor o a la cercanía de donde estaba este muelle. La desobediencia de un hombre produjo una terrible catástrofe, terrible catástrofe. Qué interesante es que nosotros podamos considerar esta historia, porque hoy nos pasa lo mismo. Hoy, por la desobediencia de algunas personas, muchos otros están contagiando del COVID-19. Por la desobediencia de personas que no quieren acatar la orden de las autoridades gubernamentales, de hacer cuarentena, de quedarse en sus hogares, de resguardarse, están produciendo contagio a muchas otras personas inocentes. Dicen los especialistas que una persona con COVID-19 asintomático, con el virus activo, puede contagiar hasta 10 personas. O sea, fíjense que mi desobediencia por salir de mi casa, por no querer ajustarme a las autoridades o a lo que las autoridades de mi país me piden, yo puedo salir y generar por lo menos 10 contagios del COVID-19 a otras personas que no tienen nada que ver. Es importante que entendamos que la desobediencia puede generar una enorme catástrofe, no solamente a mi vida personal, sino también alrededor de la vida de todos aquellos que están cerca mío. Este marinero jamás se pensó que por desobedecer lo que el cartel decía, probablemente su comandante le habrá dicho a cada uno de los marineros: prohibido fumar en el buque, prohibido prender fuego en el buque. Tenemos 2.500 toneladas de explosivo acá adentro. A lo mejor él pensó que, prender un cigarrillo donde nadie me ve, en un lugar oculto, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, ¿verdad? Que pueda desobedecer lo que me dijeron mis autoridades. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Sin embargo, pasó lo peor. Más de 550 víctimas murieron, más de 8.405 personas sufrieron accidentes y heridas graves en aquel día. Una tremenda pérdida económica, 3 buques prendidos fuego, un desastre, una terrible catástrofe que suscitó, fue allí en Texas City el 16 de abril de 1947. Quiero llevarte a pensar, para que juntos podamos entender que la desobediencia produce en nosotros y en otras personas grandes conflictos y a veces grandes catástrofes. La Biblia está llena de relatos donde el pueblo de Israel ha incurrido innumerables de veces en desobedecer a Dios, y cada vez que ellos desobedecían a Dios o desobedecían el mandamiento de la Biblia, venían sobre ellos grandes consecuencias, grandes catástrofes venían sobre el pueblo, sobre sus hijos, sobre la generación, sobre los vecinos. O sea, se producían grandes impactos negativos a causa de la desobediencia. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias, tristemente, personas que por desobedecer la ley, ¿sí?, que pasan un semáforo en rojo, terminan atropellando y matando a personas, terminan rompiendo cosas, terminan generando situaciones difíciles y extremas y catástrofes en la vida de personas, en comercios, en edificios y en tantas otras situaciones? Desobedecer siempre traerá consecuencias a nuestras vidas y puede producir en nosotros, como aquel día en Texas City, una enorme catástrofe. Por eso que el Señor permanentemente nos insta en su palabra que seamos obedientes a sus mandamientos, a su voluntad, a sus enseñanzas, a sus principios. Dios quiere lo mejor para tu vida, Dios quiere lo mejor para mi vida, Dios quiere lo mejor para esta humanidad, pero necesitamos entender que si somos desobedientes, lo que vamos a traer sobre nosotros son grandes dolores de cabeza, grandes catástrofes que no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a todo lo que está a nuestro alrededor. Yo recuerdo cuando era niño algunas veces que desobedecía a mis padres, y lo que venía después de la desobediencia, probablemente a vos también te pasó, era el castigo de papá y mamá. Porque desobedeciste, tenías un castigo. Porque hiciste lo que no tenías que hacer, te mereces tal o cual castigo. Porque hiciste lo que no tenías que hacer, pasó esto en tu vida, te agarraste una enfermedad, te lastimaste, te golpeaste, heriste a otras personas.
Y el pueblo, nosotros los seres humanos, tenemos una tendencia natural a ser desobedientes. Nos place más ser desobedientes que ser obedientes. Falta que alguien nos diga, no hagas esto, no salgas acá, no vayas allá, que nosotros nos empeñamos para hacer totalmente lo contrario. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, a mí nadie me va a poner límite, a mí nadie me va a decir dónde tengo que ir o cuándo puedo salir, a mí nadie me va a mandar, yo hago con mi vida lo que quiero. Pero querido amigo, querido hermano, cada desobediencia, cada acto de desobediencia que vos y yo cometemos, estamos perjudicándonos a nosotros y estamos perjudicando a los demás y podemos producir una gran catástrofe alrededor nuestro, en nuestras propias familias y hogares también. Por eso que el mensaje de esta tarde, a través de esta historia, es llevarte a un punto de reflexión y decirte, dejemos de ser desobedientes a la palabra de Dios, dejemos de ser desobedientes a los mandamientos divinos, dejemos de ser rebeldes y desobedientes a la voluntad de Dios para nuestra vida, porque muchas de las consecuencias, muchas de las catástrofes que vos estás viviendo en la economía, en la salud, en la mente, en la familia, en la sociedad, es el producto, el resultado de tu desobediencia, de mi desobediencia y de la desobediencia de un montón de otras personas. Tenemos que cambiar y tenemos que entender que mientras más desobedientes seamos a la palabra y los principios de Dios, mayores posibilidades de grandes catástrofes van a venir sobre nuestras vidas. Mucha gente viene a hablar a mí como pastor, a pedir algún consejo. Pastor, estoy mal acá, pastor, estoy mal allá, me siento deprimido, me siento angustiado, mi familia es un caos, con mi matrimonio parece que no va a haber salida, mi hijo estamos todos peleados, voy mal en el trabajo, voy mal en la escuela, todo está mal. Me peleo con el vecino, nadie me quiere, todo es un desastre. Todo está de alguna manera desarmonizado, todo está en medio de una gran catástrofe. Y una de las tendencias del ser humano, ¿saben cuál es? Es siempre buscar un responsable. No, lo que pasa es que estamos así por esto, lo que pasa es que estamos así por lo otro, lo que pasa es que si hubiese tenido un vecino diferente, o si hubiese tenido un mejor trabajo, o si me pagaran lo que corresponde, siempre buscamos una excusa, un culpable, un responsable, menos pensar en que a lo mejor el causante de todo este desastre soy yo mismo, a causa de mis actitudes de desobediencia. Hay gente que tiene problemas serios económicos, no porque no tengan trabajo, no porque a lo mejor sean malos administradores en algún sentido de la palabra, sino simplemente son malos, tienen problemas económicos porque han desobedecido un principio bíblico, le han robado a Dios en sus ofrendas y su diezmo, por ejemplo. Hay otros que quieren tener una vida espiritual próspera, quieren que Dios le abra las puertas de los cielos, los bendiga, quieren que cuando ellos oren la mano de Dios se mueva a su favor, pero no se congregan regularmente, no tienen una disciplina espiritual, no tienen una vida de consagración a Dios. Están desobedeciendo y esa desobediencia genera en vos y genera en mí catástrofes, problemas. Entonces es tiempo de que comencemos a mirarnos hacia adentro y preguntarnos cuán desobediente soy yo y en qué cosas estoy desobedeciendo a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Dios, a lo que Dios mismo me está hablando y me está revelando a mi vida. Pastor, tengo una gran raíz de amargura, me siento tan deprimido, tan angustiado, no puedo dormir por las noches. Y uno le pregunta, ¿cuándo sucedió eso? ¿A partir de cuándo comenzaste con esas sensaciones? Y dice, lo que pasa es que tuve una discusión con fulano de tal, y me peleé con el otro, y discutí, y te reconciliaste, fuiste a pedirle perdón, fuiste a restaurar la relación, pudiste perdonar de corazón a aquel que te ofendió. Y no, pastor, no, yo eso no lo voy a hacer, porque ¿cómo voy a...? Claro, estás desobedeciendo. Porque la palabra de Dios te dice que vayas y te reconcilies, la palabra de Dios te dice que vayas y perdones, que extiendas el perdón, que aceptes el perdón del otro. La palabra de Dios te dice que tenés que restaurar la relación, pero como vos sos desobediente, estás acarreando en esa desobediencia condenación para tu vida y catástrofe en tu vida que tienen que ver con la amargura,
que tienen que ver con la falta de estar en paz, que tienen que ver con la infelicidad que muchas veces sentimos. Y así te podría dar innumerables ejemplos. Yo creo que a esta altura del mensaje vos ya estás entendiendo lo que Dios te está hablando, vos ya estás entendiendo lo que Dios nos está diciendo. Creo que no hay más argumentos para poder clarificar esta idea de decir que la desobediencia produce en nosotros grandes catástrofes en todas las áreas de nuestra vida y produce en otros también ese efecto desastroso a causa nuestra. Por eso, simplemente quiero mencionar 3 versículos de la Biblia para que lo puedas tener en consideración en esta tarde. El primero de ellos se encuentra en el libro de Deuteronomios, capítulo 7, versículo 12. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra del Señor: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, por haber oído los decretos, la palabra, la enseñanza, los principios de Dios, por haberlos guardado en el corazón y por haberlos puesto por obra, por haberlos puesto en práctica, dice el Señor, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Jehová tu Dios te recompensará. Jehová tu Dios cumplirá en ti lo que Él ha prometido a tus padres. Jehová tu Dios cumplirá sus propósitos, sus promesas. Jehová tu Dios te bendecirá. Jehová tu Dios te multiplicará. Jehová tu Dios ensanchará tus tiendas, tu tierra, tu vida será bendecida por haber oído, guardado y puesto por obra lo que Él te enseñó, lo que su palabra te dice, lo que el Espíritu Santo te revela. En otras palabras, si parafraseamos este mensaje, podemos decir sin temor a equivocarnos, que si somos obedientes a Dios, la bendición de Dios es una garantía para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas. La bendición de Dios te va a alcanzar. Todo lo que te falte, oh Dios lo va a suplir. Todo lo que necesites, Dios lo va a llenar. Todo lo que estés pidiéndole, Dios lo va a contestar. Pero necesitas entender que esa garantía de Dios se da en el marco de la obediencia. En el marco de la obediencia. Y no en el marco de la desobediencia. Por eso dice aquí Jehová, habló al pueblo, porque ustedes oyeron mi palabra, guardaron mi palabra, creyeron en ella y la pusieron en práctica, yo les bendeciré. Deuteronomio capítulo 28, unos capítulos más adelante, Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 1. En el versículo 1, Deuteronomio 28, 1, acontecerá, dice el Señor, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Tremenda palabra y tremenda promesa de Dios. Acontecerá que si oyeres la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la voz de la palabra de Dios y la guardas y la pones por obra, Dios mismo te promete que Él te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra. Dios mismo promete que Él te bendecirá de una manera sobrenatural. Dios mismo te promete que la gloria de Dios descenderá sobre tu vida y grandes bendiciones derramará sobre ti en todas las áreas. Pero, si guardas, si oyes, si cumples, en otras palabras, si obedeces a todo lo que Dios y su Espíritu y su palabra te dicen, la garantía de la bendición de Dios está dada para tu vida, para tu familia y para todos los que te rodean. La clave está en obedecer a Dios. La clave está en obedecer su palabra. La clave está en obedecer lo que el Espíritu Santo me revela.
a mi vida y me muestra qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo decir. Y en la obediencia, la bendición de Dios comienza a descender sobre cada uno de nosotros y sobre todos los que están a nuestro alrededor. El último pasaje, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Samuel hizo esta gran pregunta: ¿se complace Jehová? ¿Se agrada el Señor tanto en los holocaustos o en las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Y dice Samuel respondiendo a esta misma pregunta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es más agradable a Dios. Ciertamente el obedecer es nuestro mayor holocausto, nuestro mayor sacrificio, nuestra mayor ofrenda a Dios. Es la obediencia. Es la obediencia, es el poder entender su palabra, poder aguardar su palabra y poner en práctica su palabra, lo que hará la diferencia en tu vida, en tu hogar, en tu barrio, en nuestra nación, en el mundo entero. Por eso Samuel dice: ciertamente el obedecer a Dios es mejor. Yo quiero desafiarte en esta tarde y ponerte a prueba a vos ahí de donde está, porque es algo que yo mismo he hecho en mi propia vida, en mi propia familia, y me ha sido de bendición. Y yo quiero desafiarte a que vos puedas tomar un papel y un lápiz y puedas anotar por lo menos 5 cosas, no te pido más, por lo menos 5 cosas en las cuales vos sentís y el Espíritu Santo te revela la cual estás siendo desobediente a Dios. 5 cosas nada más. A lo mejor hay muchas más. Quizás algunos tengan menos de 5, puede ser. Pero yo te pido que con humildad, con sinceridad delante de Dios, vos puedas sentarte tranquilo, quizás tomándote un buen mate amargo, como a mí me gusta, calentito, y poder anotar: Señor, revélame, háblame, Espíritu Santo, y muéstrame en qué cosas yo estoy siendo desobediente a ti, a tu palabra, en qué cosas yo estoy fallándote, en qué cosas yo no estoy haciendo, no estoy cumpliendo según lo que vos me pedís. Y el Espíritu Santo te va a hablar y te va a comenzar a revelar. Y a medida que vayas sintiendo esa voz de Dios hablando tu corazón, hablando tu conciencia, que vos puedas anotar: yo soy desobediente a Dios en esto, yo soy desobediente a Dios en lo otro. 5 cosas. Haz este ejercicio. Y una vez que tengas la lista, y si te animás, si el Espíritu Santo revela más cosas y querés anotarla, mejor. Pero una vez que tengas esos 5 puntos de desobediencia, pedile perdón a Dios. Pedile perdón a Dios, porque Dios aborrece la desobediencia. Y porque en la desobediencia la bendición de Dios nunca, pero nunca te va a llegar a tu vida. Por más que ores, ayunes y que hagas un montón de sacrificios, lo importante no son los sacrificios que hagamos. Lo importante es la obediencia que tengamos a Dios. Y una vez que tenga eso y lo vea: Señor, yo te pido perdón por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Perdón por haber desobedecido acá, acá y acá. Y ayúdame, Dios, a revertir esta situación, esta condición de desobediencia en mi corazón. Y pedir al Espíritu Santo la fuerza para que a partir de hoy mismo comiences a cambiar esta posición de desobedecer y tomar una actitud de obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer a lo que el Espíritu Santo te hable. Hacelo, te animo porque quiero que Dios te bendiga, te animo porque quiero que la gloria de Dios descienda sobre tu vida y las promesas de Dios se cumplan en ti, querido amigo. Yo quiero que Dios te prospere en todas las áreas. Dios quiere bendecirte, el anhelo del Padre es bendecir tu vida, tu hogar, todo tu entorno. Pero a lo mejor es la desobediencia lo que está frenando esa bendición. A lo mejor es la desobediencia lo que está poniendo un tapón en tu vida. A lo mejor es la desobediencia lo que no está permitiendo que la gloria de Dios se manifieste. Y tenés que salir de la desobediencia
Porque en la desobediencia hay catástrofe, como pasó en 1947 en Texas City. Pero en la obediencia hay toda clase de bendición de Dios. De cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, dice corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti, para mí. Pero necesito comenzar a ser un hombre, una mujer obediente a Dios, que oye su palabra, que oye la voz del Espíritu, que oye la voz del Padre, pero que también la guarda en su corazón, la cree con todo su ser, pero que también la pone por obra, la pone en práctica, la lleva a cabo, la ejecuta. Si este marinero no hubiese sido desobediente a sus autoridades, ni al cartel que decía prohibido fumar, si este marinero no hubiese tenido esta actitud de rebeldía y desobediencia, no hubiese habido ninguna catástrofe, no estaríamos contando esta historia como uno de los mayores acontecimientos de Estados Unidos negativos, como una de las explosiones más grandes fuera de una explosión nuclear. No hubiese habido más de 550 muertes, ni más de 8.405 víctimas, ni se hubiese perdido una enorme cantidad de dinero. Si este marinero hubiese sido obediente, todo hubiese estado bien, todo hubiese sido normal, todo hubiese funcionado como tenía que funcionar. Pero por la desobediencia de uno, ocurrió esta tremenda catástrofe, inolvidable en los anales de Estados Unidos, en la historia del pueblo americano. Lo mismo te ocurre a ti, lo mismo te ocurre a ti, lo mismo me ocurre a mí. Si yo desobedezco, sigo siendo desobediente, grandes catástrofes vendrán sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo nuestro entorno. Grandes catástrofes vendrán sobre nuestras naciones. Pero todo eso puede cambiar si vos y yo comenzamos a tener una actitud de obediencia para Dios, para con su palabra y para con su Espíritu Santo. Todo eso puede cambiar. Tu vida va a ser bendecida, tu familia va a ser bendecida, tu nación, tu ciudad, tu provincia. Dios va a bendecir todo nuestro entorno por la obediencia de uno. La obediencia de uno. Y cierro con este ejemplo. Jesucristo. La obediencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, a la voluntad del Padre, fue capaz de poder bendecir a toda la humanidad, a tal punto de que vos y yo hoy podemos haber recibido a Cristo en nuestro corazón, ser llamados hijos de Dios, haber sido limpiados de nuestros pecados y tener una herencia eterna con Él. Por la obediencia de Jesús, de una persona, Dios bendijo a la humanidad. Sé obediente, evítate catástrofes, evita catástrofes a otros. Deja la desobediencia, comenzá a obedecer a Dios y el Señor te bendecirá en grande. Padre, gracias te damos por esta tarde, gracias por tu palabra, siempre oportuna, siempre una palabra que nos lleva, Señor, a reflexionar en nuestra mente, en nuestro corazón, pero en nuestro ser espiritual, nuestro ser interior. Gracias porque tu palabra siempre busca producir en nosotros, Señor, ese peso de gloria, esa transformación en nuestro carácter para llevarnos a ser más semejante a Cristo, Señor. Y Padre, uno de los atributos que ha tenido Jesús es justamente haber sido obediente a ti, Señor, y en su obediencia todos nosotros fuimos bendecidos, en su obediencia fuimos bendecidos por Dios. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones, al que está del otro lado, al que nos está escuchando, a los que están mirando, a la familia que se ha conectado. Ministra el Espíritu Santo de Dios para traer sobre nuestra vida la revelación de cosas que a lo mejor estamos siendo desobedientes a ti. Señor, yo te ruego que
que haya en nosotros un deseo, un ferviente deseo, no solamente de oír tu palabra, de guardarla y de ponerla en práctica, sino un ferviente deseo de vivir en una actitud de obediencia a ti, Señor. Quita de nosotros toda rebeldía, todo impulso a la desobediencia, Señor. Ayúdanos a cambiar, perdónanos por tanta desobediencia, Señor, y tanto catástrofe que estamos produciendo a través de esa actitud. Yo bendigo a mi hermano, bendigo a mi amigo, bendigo su casa y declaro que a partir de hoy, Señor, tu Espíritu nos impulsará a todos nosotros a ser obedientes a ti, para que esa gloria, esas promesas, esas bendiciones lleguen a nuestra vida y a través de nosotros podamos bendecir a nuestro entorno. Gracias te damos porque sé que tú lo vas a hacer y escucharemos grandes testimonios de tu poder obrando en nuestras vidas y a través de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Querido amigo, Dios te bendiga. Gracias por estar conectado. Gracias por seguirnos a través del Facebook, a través del canal de YouTube. Gracias por hacernos sentir que estás del otro lado y que la palabra de Dios te bendice y te edifica. Oramos por vos, por tu familia. Sigamos conectados. Hay mucho más de Dios para nosotros. Sé obediente, seamos obedientes y la gloria de Dios nos visitará en gran manera. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.